¿cuáles serían los pasos que debería de saludarlos si estamos aquí en el estudio de Tenemos un Niño grupo privado en Facebook y todos los que te vayan aportando la... Muy bien, bueno, pues muy buenos días a todos. Estamos en vivo aquí en Facebook y hoy estoy muy contento porque tengo a un gran amigo aquí en el estudio. Nos hizo el favor de deleitarnos con su presencia, ¿sí? Es un gran amigo, él es una persona que nos ha instruido a lo largo, a mí y a muchas generaciones, en el audio profesional. Gracias a él, de una forma u otra, estoy metido en todo esto. Entonces, para mí es un gran placer que Mauricio Ramírez, esté con nosotros. Magú, bienvenido. Gracias, muchas gracias, mi Nino. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y por darnos un ratito de tu tiempo para platicar con nuestros amigos lo que sucede ahora en global con el audio, ¿no? Un poquito de la historia. Yo conocí a Magú en su academia, en Dynamics. Yo fui estudiante de él. Él daba clases junto con Rudolf. ¿Y quién más estaba en ese momento? No me acuerdo, estaba Germán ya. Pero creo que el primero fue Chong. Estaba con Armando Chong, estaba Magú y sí. Estaba Rudolf empezando también a apoyarlos un poquito Sí. con las clases. Y bueno, yo estaba estudiando en la universidad, mi carrera de ingeniería electrónica, y a la par entré al curso con Magú porque yo quería ser ingeniero de audio como terco, como buen nerd, porque dice que soy un nerd, como un buen nerd terco, ahí estaba yo, que a huevo quería ser ingeniero de audio. Pues bueno, después de un tiempo ahí con Magú en su escuela, de hecho ahí tengo una foto, mira, ahí se ve aquella XL200, ¿te acuerdas? En la cochera de... En la cochera de casa de mis papás, que es donde dábamos donde los hacíamos el curso. Ahí con su fuentesota esa de poder que tenía, sus ecuas, de ahí hacíamos algunas prácticas. De hecho, creo que atrás se ve un KF, o no sé qué está ahí atrás, no sé si un KF de los Córdoba, o no me acuerdo qué rollo, pero bueno, ahí hacíamos nuestras clases. Y para todos aquellos que creen que no me gradué y que soy bien flojo, ahí están mis títulos, Magú. Ok. Y aparte, no nada más tengo el de que fui a la escuela, tengo el de excelente promedio, que ha sido la única escuela en mi vida donde he sacado un buen promedio. En todas las demás, no crean que me fue muy bien. Pero bueno, Mauricio... Entonces, ¿puede ser que era muy fácil? No, no era fácil. Promedio no, y en las otras no. No, te voy a decir por qué no era fácil. Porque yo me acuerdo que tenía compañeros al Choco y a Richard. El Richard Mireles, ok. No, Richard Mireles, no, Richard... uno güero, que era algo de César Cosío, cuñado o algo así en aquel entonces, ya, sí. Que luego me lo encontré, pero bueno, esa es otra historia. Y Richard me decía, Nino, es que está muy difícil. Y yo le decía, no está difícil, lo que pasa es que debes de saber matemáticas. No, pues es que yo no sé matemáticas. ¿Y tú por qué sí sabes? Le dije, bueno, yo estoy estudiando la carrera de ingeniería electrónica, ahorita traigo todas las matemáticas al 100. Entonces, pues curvas logarítmicas, integrales, diferenciales, todo eso, pues en ese momento lo traía bien fresco. Pues, no es que fuera fácil, porque para cualquier persona entender todo eso no es tan fácil, tienes que tomar un curso y todo. Entonces, para mí era fácil, pero bueno, empezamos a trabajar un poquito ahí después de que salí de la escuela, Magú me dio la oportunidad de invitarme a algunos proyectos. Obviamente al principio pues eran proyectos de práctica, a mí no me pagaban nada, y con Alejandro y Nacho Córdoba, que les mando un gran abrazo y un gran saludo. Y pues bueno, empezamos a trabajar ahí con ellos un poquito. Hicimos algunos eventos muy padres, no sé si te acuerdas, ahí algunos en Vallarta, y que fuimos a la Gira del Sol en el 94. Y, bueno, hicimos ahí cantidad de cosas muy padres. Y bueno, comentándoles un poquito aquí con lo del Magú, yo inicié en todo esto de la carrera de la ingeniería de audio porque un día que estaba en Morelia, yo estaba en la prepa, de pura casualidad, siempre me ha gustado la música, me pude colar al soundcheck de Soda Stereo. Okay. En el Palacio del Arte, que es un lugar de conciertos en Morelia. Entonces, entro yo al Palacio del Arte y había poquita gente. Uno que estaba en la puerta como de seguridad, que medio lo conocía, porque pues, era una ciudad chica en aquel entonces, todo el mundo se conocía, me deja pasar a mí y a mi amigo. Nos pasamos. ¿Y eso por qué? Nomás como que, oye, ¿nos das chance? No, pues no se puede. Bueno, pásense, y nos deja pasar. Okay. Y en eso llegan Charly Alberti, Gustavo Cerati, Zeta Bosio, se suben al escenario y ya sabes, ¿no? La típica secuencia de bombo, tarola, contra, los tres, todo un montón, dos. Y mi amigo y estábamos ahí viendo cómo hacían las sonrisas. Yo volteaba a ver al ingeniero de sala, Leo volteaba y veía ahí cómo estaban. ¿Cuántos años tenías? ¿Unos 15? Yo estaba en la prepa, de haber tenido unos 15, 16 años, y yo decía, órale, esto está chingón, ¿no? Y luego pues, se subió Zeta Bosio y empezó ahí con el bajillo, empezó a darle. Órale, luego ya se sube Gustavo Cerati, empieza a tocar la guitarra y cantan 2, 3 canciones. Nos sentamos sobre la barda de contención de la gente que estaban poniendo ahí, y ahí los estábamos viendo.
Ya terminan su soundcheck, se bajan, saludan ahí rápido a la gente, nos saludaron, se van. Y entonces me subo al escenario. Fue la primera vez que me subí a un escenario. Te dejaron. Es que Magura, Es que en esa entonces era otro rollo, En güey. esa época no había security, sí. Sí, o sea, ya estábamos adentro. El que estaba adentro estaba permitido Sí. para estar adentro. Sí. Y podía estar donde fuera. Ok. Y el que estaba afuera, pues se chingó, ¿no? Me subo al escenario y empiezo a ver ahí todos los procesadores de Cerati. Y veo que decía uno, tenía para su guitarra, tenía un rack de procesamiento. Ah. Y tenía efectos y efectos y efectos. Yo no sé cómo lo conectaba, no tengo idea. Y tenía uno azulito, creo que era un lexicon, que decía, nací para esto. Y se quedó, era el efecto que usaba para Persiana Americana. Ah, ok. Entonces yo me quedé y dije, wow. Y luego volteé a ver al de la consola y dije, yo nací para eso. Ah, ok. Sí, entonces, bueno, ahí empezó todo el rollo de esta sintonía con el audio profesional. Y bueno, como ven en la foto que está atrás de nosotros, yo quería ser el güey que estaba exactamente aquí, güey. Sí, en el O sea, front. yo quería el güey que controlaba todo el pedo de ahí, yo quería estar ahí donde estaba ese güey. Entonces, bueno, Magoo, en cierta forma, me invitó a llegar a ese punto. Claro, yo nunca lo hice a ese nivel porque después me dediqué a otras cosas, puse una empresa y me dediqué más a ser empresario que ingeniero. Me desconecté. Cuando empezó todo lo del audio digital, yo me desconecté. Salieron las consolas digitales, Magoo, y yo me desentendí del asunto porque no podía o clavarme en lo técnico Sí. o clavarme en lo comercial, ¿no? Entonces, obviamente, tuve que hacer lo comercial y fue como empezamos a hacer todo eso. Mira, ahí te muestro unas fotos de la que está de este lado, es Sí. en la Plaza de Toros, aquí en Nuevo Progreso. Estoy yo, dizque, cargando, hay unas, ay, güey, Ya acá, te vi, sí. unas bocinillas. Eso debe ser Procolor, ¿no? Era cuando Procolor acaba de comprar el MSL4 que está Ok, arriba, sí. autoamplificado, Y que ahí- son las 5 que están hasta arriba. Y ahí podría ser o Miguel Bosé, o Soda Stereo, o Maná. No, era Maná. Maná, Era ok, Maná. sí. Sí, sí, sí. Y los 650, ya sabes, el muro de 650 a un lado, ¿no? Y de este lado, del otro lado, es la concha del parque Agua Ok, Azul. sí. Estamos en las consolas de monitores. Ok. Y ahí se ven todos los ecualizadores. Sí. Y más posteriormente creo que tengo otra foto. Ah, mira, por ahí se alcanza a ver. Aquí está la consola de sales, se ve el SIM aquí atrás, todavía se alcanza a ver el SIM ahí un poquito Sí. atrás. Y bueno, ahí, esa fue otra foto que ahí sacamos con Chela Lora y Alex Lora. Ahí está de frente, Es el Parque Agua Azul, ¿no? Parque Agua Azul Sí. en aquellos entonces. También compró Color, está la PM4000, ¿te acuerdas de Yamaha? Sí. Con todo el rackzote ese de periferia que teníamos que parchear, que tardamos como 4 horas en hacer el parcheo, porque no sabíamos qué se iba a ocupar para cada micrófono y ahí andábamos. El de acá, el de Teníamos este que esperar lado, a que el ingeniero que iba a mezclar dijera cómo nos quería. sí. dijera que iba a querer, Sí. ¿no? Y de este lado tenemos un evento que hicimos con los Córdoba, con la Ok. XL200, Ahí que estás estuvo todo María bien del Sol. Estás bien elegante ahí. Pues es que siempre iba... No, el de acá, este primero, este. Tú- Ah, Este. ok, Sí. ok. Ese lo hicimos con María del Sol, en donde los Córdoba tenían una como casa de campo, Ok. acá en Pinar de la Venta. Y el otro sí fue una boda, no sé en dónde, teníamos el KF y estaba tocando ahí una banda de esas que aquí en Guadalajara les encanta la banda. Ya recordé esa Que ahí- fecha. a ese evento fue Scott Glenhill. Sí, ahorita lo recordé Meyer. porque hay unas fotos con Scott, sí. Y ahí sale de repente Scott con nosotros en algunas fotos. Sí. No encontré todas las fotos, esto fue lo que encontré en mi Facebook. Digo, nos confirmamos para esta plática hace 2, 3 días. Y la verdad es que no alcancé a preparar mucho material. Pero bueno, así es como va aquí la cuestión con esto. Magoo, platícame rápidamente, sin entrar en detalles técnicos, porque esto no es un webinar, es una plática entre amigos. ¿Cómo fue que llegamos de estas bocinas trapezoidales? Pasamos por esto en algún punto y llegamos a los sistemas lineales. ¿Por qué crees tú que haya sido ese cambio? Porque digo, tengo entendido que el sistema lineal existía desde muchísimo antes atrás, pero nunca se había aplicado. ¿Por qué de repente sí? La diferencia es el sistema de colgado, el rigging. Ajá. Todos los sistemas antes de que se usara como el nombre Line Array, Ujú, los sistemas de rigging eran como o con ganchos ujú, o con cadenitas. ok. Entonces los que llevaban ganchos en la parte de abajo y de arriba de la caja tenían una especie de argollas y ahí enganchabas una especie de, le dicen shackle. El o le chaco, dicen clap. sí, sí, sí. Entonces ese gancho lo enganchabas en la argolla de abajo de la caja de arriba y en la argolla Ajá. de arriba de la caja de abajo en 3 o 4 puntos. Y para poder darle ángulo, a veces tenías que usar
shackles más pequeños o más grandes o poner uno contra dos para poder lograr los ángulos. Ok. El tiempo de ensamblaje, de montar eso, es muy largo. Ujú. Y lo que sucede con los line arrays es que, bueno, eso sería la generación más antigua de cómo se colgaban. Ujú. Luego se les ocurrió poner como una especie de rieles en la parte frontal, todo el frente y todo el frente por los dos costados, una especie de rieles Ujú. delanteros y traseros, y ahora usabas unas como cadenitas. Ok. Entonces con esas cadenitas enganchabas una caja contra otra y ese riel tenía como varios pequeños orificios, o eran como forma de, como una especie de semicírculo, y entonces podías ir más arriba o más abajo y con eso lograbas los ángulos. Ok. Ok, entonces eso terminó evolucionando en sistemas que tienen mucho más precisión de que se mueva menos. Por ejemplo, los de argollas llega a un punto en que si tienes fuerza de gravedad y tienes una caja sobre otra y quieres hacer, por ejemplo, esto, se te va mal y no hace lo que tú quieres. Ok. ¿Ok? Entonces, los que tienen como cadenitas también llega a pasar. Pero ya en los sistemas line array, lo que sucede es que el sistema de enganche está hecho de tal manera que puedes sujetar esta. Entonces, está hecho de tal manera que esta parte, el enganche, es una pieza sólida y es sólida que no permite que suba ni baje. Ok. Entonces, y que permite el ensamblado muy rápido, Ujú. pero muy, muy rápido, y le dio éxito. Y en las fotos que ves como esta que está ahí, imagínate el espacio físico, la de la gira de U2 con las cajas de color naranja. Ujú. El espacio físico para empezar a ensamblar eso en el escenario, necesitas mucho espacio y necesitas muchos motores, y entonces empezar a levantar. Ok, pones las primeras, levantas lo suficiente para poner las que siguen y empezar a engancharlas, y tarda mucho. En la filosofía line array lo que sucede es que primero las cajas, en lugar de ser gordas, son delgaditas. Ok. Son delgaditas, tienen el sistema de enganchado que es súper rápido, y entonces lo levantas. De hecho, traes varias ya ensambladas y vas montando por bloques, ¿no? Las traes preensambladas, Ujú. eso ayuda mucho, y en lugar de tener una especie de bloque descomunal, Ajá. lo que traes es como una cosa que se ve comparado con eso, chiquitito, Ujú. pero adentro trae las mismas cantidades de bocinas Ok. que esto, y tienes que la trompeta de las altas frecuencias antes estaba diseñado para que una trompeta por sí sola cubrieras, por ejemplo, 60 grados por, que diga, 90 por 60, y básicamente una caja podría cubrir toda la audiencia, pero no tendrías la potencia La de todas. suficiente presión para... Entonces, lo que hacen los line arrays es que la parte horizontal tiene como 90 grados, pero la parte vertical de la trompeta Ujú. es como de 10 grados o 5 grados. Ok. Entonces, eso te permite como más especie de Como meterlo por secciones, ¿no? precisión, Ujú. para decir, ok, quiero que estas vayan exactamente a las personas que están más lejos, Hasta arriba. y Ujú. quiero que haya muchas que apunten lejos para que sumen, Ok. y luego conforme voy bajando aumento los ángulos para que hacia abajo ya no sumen mucho las altas frecuencias, y entonces suena como menos estridente, por ejemplo. Ok. Y esa es, yo creo que la cosa que hicieron los line arrays, hacer trompetas que verticalmente son más estrechas. O sea que digamos que cambiamos el sistema de traer nuestras cajotas trapezoidales o como lo quieras llamar a los sistemas lineales, por facilidad de montaje, ¿sí? Facilidad de montaje, Facilidad claro. de montaje. Sí, sí, sí. Dos, Peso. por peso. Peso. Bueno, peso, claro, el peso es muy importante hablando ya de camiones, Sí. el espacio, Sí, obviamente. sí. Y tres, en cuestión de dispersión sonora, de presión, obviamente tuvieron que cambiar la tecnología para que una caja más pequeña pudiera tener una presión más alta y cubrir ya por secciones. Si pones más, entonces vas cubriendo como por secciones, ¿no? Sí, nada más que hay un precio a pagar, y las generaciones nuevas Ajá. que nunca han escuchado, por ejemplo, las cajas antiguas, Ujú. el día que tienen la oportunidad de escuchar, por ejemplo, ahorita el Rudolf Ajá. convenció a los de Acme de que todo el equipo que tienen ahí guardado sin usar de hace años, la XL200 Sí, y, sí, sí, y sí, el sí, KF, sí. Chulada. lo han como preparado a ver qué funciona. La XL200, las fuentes de alimentación no las encuentran, pero está unas Yamaha, están unas Y Y están echando a andar todo ese sistema viejo. Y entonces estamos echando a andar y Rudolf Wow. está
quiere hacer unos videos de entrenamiento y todo eso, pero lo interesante es que tú escuchas un array, por ejemplo, antiguo, Ujú. y Que no es tan antiguo. O sea, digamos de vintage porque me antiguo, siento mal. son 30 años, son 30 años al menos. Pues sí. Ok, entonces, estos arrays antiguos, que no eran line array, sino que cajas como las de la izquierda o del centro, Ajá. normales, estas cajas, tú pones algo y suena y dices, no me digas, suena Con un cuerpo contundente. chingón, sí. Tal vez a la distancia los agudos no llegan con alta fidelidad. Los Y el line- grave se pierde. el grave es lo único que destaca. Bueno, comparado con el otro, claro, con los lineales. El antiguo, el grave destaca y el agudo se pierde. Los line arrays lo que hacen es que el agudo se mantiene, pero no tiene grave. Ya. Entonces las nuevas generaciones van a decir, ¿cómo? Yo fui a tal festival y sí había graves. Entonces yo digo, papá, es que nunca escuchaste un equipo antiguo. Ok. Los equipos antiguos tenían mucho más capacidad de graves porque los equipos antiguos tenían muchos más componentes de graves y por eso la caja tiene que ser más grande. Ujú. Entonces, si quieres, las frecuencias graves necesitan más, ¿qué sería? Más volumen interno. Claro, necesitan un cierto espacio necesitas para cajas generar más grandes. eso. Ajá. Entonces, cuando tú ves una caja de line array y la desarmas y dices, ¿ese espacio es el del grave? Como que no es suficiente. Entonces, Ujú. aunque diga uno, sí tiene muchos graves, tendrías que haber vivido el tocino. Claro. Tuviste que haber Sí. escuchado lo anterior Sí. y familiarizarte con lo anterior para poder hacer una comparativa. Fíjate, hablando de cuestiones un poquito más oldies, digo, a ti te ha de haber tocado desde el primero, que está allá arriba, que es un 8-track, yo creo. Te ha de haber en la casa de algún tío, cuando tú estabas chavo, has de haber visto algún equipo de 8-track. El casetote antiguo Que que se era llamaba un- 8-track. Sí, que tenía 8 pistas. Sí. Y tú ibas reproduciendo, ¿no? Ese eran eran unos modulares hermosos, Magu, de madera, Sí. unas obras de El arte. mueble era muy hermoso. De hecho, también, después de que, a mí no me alcanzó a tocar ver los 8-track, vi uno que otro por ahí, pero ya como viejo, como un aparato viejo. Eran más Aunque populares en los coches. en los coches también había el 8-track, y luego salió ya en los modulares, en las casas Explícale, de porque cassette. la gente más nueva puede que no sepa qué estás hablando, de una Ok. especie de cassette de cinta. Bueno, el 8-track era un casetzote, era una caja de plástico de ese tamaño que tenía una cinta que tenía 8 pistas. Y en las 8 pistas hacías grabación, ¿sí? Y la cosa importante es que era infinito. Quiere Sí, decir que seguía dando vueltas. no es como el cassette que al llegar al final lo tenías que voltear. Ujú. El 8-track no lo volteabas. Ujú. No lo Es volteabas. correcto. Sí, Luego quitaron el 8-track porque era complicado y Era- sacaron el cassette. sí, ya más pequeñito. Que el cassette, ¿te acuerdas que una pluma de estas, el que no se sabe la relación Sí, de sí. esto con el cassette es porque no Sí, y tenía que ser de las Bic, porque Tenía las que- Bic a tenían huevo. la forma de las Es- muescas para Exactamente. rebobinar. Ahora, el cassette tenía un sonido peculiar también. Sí. O sea, cuando tú reproducías un cassette en un sistema de audio, tenía su sonido peculiar. Y por eso fue que cambiaron de los modulares como el que está aquí al que sigue, que fue ya un sistema modular un poco más refinado y un poco más fino. Me acuerdo mucho de los Gradiente. Ah, ¿Tú sí, te acuerdas de los Gradiente es marca brasileña. Que es sí, brasileña. sí. Y su potencia en el amplificador era tan buena, bueno, para un sistema de audio en casa, claro, y sus bocinas ya eran un poco más grandes, de madera sólida, lo suficientemente anchas hacia atrás para generar un grave rico. Un Sí. grave, le subías y realmente el grave sonaba bien. Tenían un medio Sí. y un agudo. Generalmente tenían agudo, medio y un grave. Y el grave. Y sonaban, Magu, bien sabroso. Yo me acuerdo Bien sabroso. que el más común, que básicamente se podría parecer a la segunda, el más común de marca era Fisher. Y yo me Fisher, acuerdo que mucha sí. gente tenía el Ese es un Fisher. Fisher. Ujú. Tenía los Fisher. Y si querías algo que podría ser más accesible, porque en esa época México no tenía el mercado abierto. complicado, sí, claro. Y tenías que comprarlo como de contrabando, muchas cosas. Pero era más fácil comprar Gradiente Sí. que comprar Fisher. Sí, en mi casa, mi Sí. papá algún día tuvo un Gradiente de esos Sí. y para mí era como que... Y luego se viene una época donde sale el CD, ¿sí? Y tenemos esos modulares tan hermosos como el que está hasta allá arriba, que a mí fueron los que más Sí. me gustaron, porque traían todo por separado. Ya eran de aluminio, todos de aluminio, los displays todos eran Sí, bonitos, eran ya sea en bonitos. color gris o en color verde. Era como a veces azulito, a veces rojo, a veces naranja. Y venía el reproductor de CD, el amplificador, el cassette deck doble, el sintonizador, la tornamesa, ecualizador, el sí. ecualizador y todo venía por separado. Sí. Entonces, a la hora que tú desempaquetabas uno, era como, no sé, como un buffet de variedades. Ah, vamos a poner, y luego los cambiabas de posición.
claro, el sonido ya no era tan rico como el del Gradiente, porque las bocinas eran un poco más compactas, no tan grandes, se oía bien, pero a la hora del volumen alto, Pero ya, depende distorsionaba. de si tenías un mini componente, eso es un mini componente, o si tenías un componente. Para mi punto de vista, el compone- ese que ves ahí Sí. fue antes del el mini componente es Ah, este. ok. Este que está aquí, mira, al que seguimos, que es el que va a seguir, este Ok, chiquito negro que está ahí. porque yo recuerdo que había unos que básicamente cada una de las piezas era de este largo, Ajá. y entonces tenías el sintonizador con los amplificadores, Ujú. el ecualizador, Sí. el cassette, Ujú. el de compact disc, bueno, todavía no había compact disc, y la tornamesa, y todas las ponías y estaban sueltas y conectabas atrás con puro conector RCA. ¿Correcto? Y las bocinas, muchas veces todo lo podías comprar por separado. Y las Sí. bocinas también, podías comprar bocinas más grandes o más pequeñas. Luego empezó a haber unos, como se puso de moda lo de los componentes, empezaron a hacerlo como más compactos. Ujú. Yo creo que pensando en ciertos mercados asiáticos o de Europa, porque suele ser que nosotros en México estamos acostumbrados a que si alguien vive en un depa, los depas realmente son muy grandes aquí, Sí. comparados con los que si alguien va a Japón, Pues si el hotel en va a Europa Corea. es chiquitito, imagínate el Va a depa. Japón, Corea, o por ejemplo en España que he estado y dices, y cuando llego a la casa de alguien y de repente le dicen piso, este es mi piso, Ujú. y llegas y entonces empiezas a ver, oh, bueno, esta habitación es un piso Es un piso. entero, donde Sí. son dos Cocina, sí, baño, todo. Entonces, yo creo que ahí empezaron a hacer los mini componentes Ujú. y costaban un poquito menos o igual, pero luego empezó a haber unos que recuerdo que por frente parecía mini componente, pero era una pieza. Era una sola Era pieza. una sola pieza. Tenía como las divisiones, Sí. pero no eran y esas divisiones. ya no pesaban, esas los tocabas y Sí. esas ya no empezaban a sonar bien. Ujú. Sí. No, ya Sí. eran nada más para cumplir con la reproducción de audio. Sí. Bueno, después de eso vinieron los mini componentes con los que tú mencionas. Luego se vinieron ya la reproducción digital. Evolucionamos a digital, que fueron los reproductores de MP3, aquellos Bueno, chiquitos que te pero vendían. antes de eso tienes que recordar que uno de los grandes, que sería como puntos sin resolver bien, Ujú. era la portabilidad. Y eso se resolvió, yo recuerdo que era 1979, yo estaba en primero de prepa, Wow. cuando Sony sacó el primer versión de Walkman. El primer versión bueno, de Walkman, sí, no, que era puse gris con los- azul, ujú. y los audífonos Naranjas. tenían la espuma naranja. Sí. Ese fue el primero. Y yo recuerdo que yo tenía 15 años y decía, no me digas. Y en esa época trotaba y decía, Sí. y en la publicidad te decían, oh, recuerdo que convencí a mi mamá, me compraron uno y sí lo usaba yo para Oye, trotar. y tenía el volumen, el izquierdo y el derecho como en Sí, palanquitas. eran dos palanquitas deslizables verticales, sí. Y entonces eso cambió todo y yo creo que el siguiente cambio de eso Ajá. fue cuando era cassette todavía, y un cassette que te duraba, si tenías suerte, te duraba 45 minutos un lado El y de 45 90, el otro. 45, 45, sí. Y si tenías uno de 120, la cinta era tan delgada o que se rompía o se enredaba. Entonces lo normal era tener de 60 o de 90. Y grabar las canciones que a ti te gustan de los discos que entre tú y tus amigos tienen. Claro. Y esa era tu playlist. Sí, no, y luego no querías ir una y era un pedo, porque adelántala. Adelantar y atínale. regresar. No, bueno. Cuando sacan el disco compacto, entonces empezaron inmediatamente a sacar los reproductores de compacto portátiles, Sí. pero las primeras Brincaban. generaciones, si tú ibas acá y brincaba, No. se brincaba la E igual la con los canción. CDs de los carros, con Sí. los primeros CDs, Sí. ibas y el primer pinche bache que aquí ni hay, ¿verdad? En México, ¡pam! Pa, ¡Pum! y El se pinche brincaba. brincón, sí, no. Pero empezaron a resolver sistemas de amortiguamiento y todo, Ujú. pero de ahí tenías una pantallita donde cambiabas de la canción 1 a la 5, Ujú. todo eso. El acceso era directo Sí. y inmediato. Sí. O sea, Y- eso era una chulada. Y lo que se usaba es que tú cargabas con una especie de bolsitas donde ponías dentro de la bolsita los discos, ¿te acuerdas? Para que no se rayaran, Sí. claro. Ponías Afelpaditos. 10 discos, entonces si tú querías salir como voy a correr, te llevabas tu Walkman, tus audífonos y llevabas aquí la bolsita y a media corrida dices, separabas, cambiabas el disco, por ejemplo. Sí. Y la siguiente revolución es cuando sacaron los reproductores donde... MP3, ¿no? Bueno, primero la primera revolución es cómo hacer que el sonido de analógico, que era un disco grande, Ujú, que luego lo podías tener ya en un cassette, ujú. y que después de ese cassette lo podías tener en un disco más pequeño, digital. La primera cosa es digital. Ujú. La segunda cosa entonces es que el digital, por los métodos matemáticos, ocupa mucho espacio de almacenamiento. Funcionamiento. Ajá. Y entonces
que se dice megabits y todas esas cosas. Y la gran revolución fue cuando un instituto alemán, Fraunhofer Institute, que pertenece a una universidad donde tuve suerte de estar un día allá en Berlín, Ajá. un edificio antiguo, desarrolla una especie de algoritmo matemático que termina siendo lo que se llama el MP3. Y básicamente lo que eso hace es que si el espacio de memoria digital, de disco duro o lo que sea, era grande, lo baja como a la décima parte. Okay. Eso permite entonces que puedas tener muchas canciones en lo que antes era poco espacio. Claro, metes claro. muchas canciones. Lo único es que no tienes la misma calidad. Siempre es el precio. Que esa calidad sería como comparar en la época antigua cassettes. ¿Te acuerdas que había cassettes normales de ferrita, cassettes de cromo, cassettes de ferricromo y cassettes de metal? Correcto. Y entre más caro el cassette, el de metal sonaba mejor. Igual que el reproductor, si tenías un reproductor, volvemos a lo mismo, el Fisher contra el Nakamichi era el que mejor sonaba. Wow, claro. Okay. Entonces, aquí lo que sucede es que el MP3 no tiene gran calidad, pero empieza a relacionarse con que la mayoría del usuario común, no involucrado en audio profesional o en estudio de grabación o en televisión. Sí, el usuario comercial, ¿no? No usa audífonos de calidad. De calidad. ¿Y qué pasa cuando no tienes un audífono de calidad? Bueno, piensa que el sonido es como los colores. Los colores, si los empezamos a pensar como científicamente, el primer color es rojo. Ese tiene una longitud de onda más grande, creo que son 700 nanómetros. Y el color más pequeño es violeta, ese mide como 400 nanómetros. Entonces, todos los colores están contenidos ahí. Ahora, imagínate que hablaras de sonido, el sonido que va de 20 a 20.000 Hz, lo que los humanos pueden oír supuestamente. Imagínate que un audífono que no es de mucha calidad, nomás te repuso un pedacito. Te quitó el rojo, ya no hay rojo, ya no hay rojo, y no hay violeta. Entonces, el MP3 le falta rojo y violeta, por ejemplo. Correcto. Pero como los audífonos que usa la gente no lo reproducen, ni el rojo ni el violeta, no hay pedo. No se enteran. Pero la gente de estudios de grabación, ingenieros profesionales como Alan Parsons y Bruce Whedon, ellos dicen, yo no lo puedo usar porque me faltan cosas aquí, pero se necesita entrenamiento. Porque dicen que aún así, de un sonido analógico grabado en estudio, aún ni siquiera, ya no hablamos de MP3, hablamos de WAV. De todas maneras hay una pérdida. Y WAV es 10 veces más pesado que un MP3. Es que aquí es exactamente lo opuesto. El sonido analógico de nuestra generación, bueno, tú eres más joven que yo. Un poquito, pero, sí, no más como 2 décadas, bueno, una cosa el así. Sonido analógico, el sonido analógico por la manera en que es la cinta de grabación, el disco de vinil, por ejemplo, y los primeros aparatos que eran bulbos o tubos o como le quieran decir, esos añaden, por decir así, grasa, como la grasa del tocino. Ellos le añaden grasa, que no era tu intención añadírsela, pero que ahí ha estado siempre. Entonces, una persona de mi generación que toda la vida escuchó algo que le añade la grasa, que tú no pedías, el día que escuchas algo que es sin grasa, que es como decir... ¿Que es vegano? Esto es vegano, entonces dices, espérame, aquí me falta algo. Entonces, el gran asunto del digital que ha sido mal interpretado es que la gente dice, es que el digital quita algo. No, el digital no quita y no pone. El analógico es el que añade algo que tú no te esperabas. Pero imagínate que tú no... Es como pensar en la gravedad. Nosotros tenemos la gravedad de la atracción de la Tierra. Y la gravedad de la atracción de la Tierra va a hacer que esta pluma cae, que esta hoja cae, porque es la gravedad. ¿Ok? Pero imagínate que un día estás en una situación sin gravedad. Entonces decir, esto flota. Esto no está bien. ¿Por qué? Porque flota. No, espérate. Es que quitaste la gravedad, que es un componente adicional. Entonces, los componentes analógicos y las cintas y los tocadiscos añadían cosas que tú no te esperabas. Así es que cuando viene lo digital, es cuando descubres, no, falta algo. Sí, falta algo, pero falta algo que estaba sin que tú lo supieras. Claro. Así es que ahora mismo en digital, los que son los más nerds que nosotros, han visto la manera de sintetizar o replicar esa grasita que ponen las cintas. Entonces ya en digital ahora existen como simuladores o replicadores que te añaden esa grasita y ya a la gente empieza a gustarle el digital porque empiezan a usar como, hay simuladores de por ejemplo, ¿te acuerdas de esas cintas Ampex o cintas Mitsubishi y todo? Que eran gruesas, esas añadían
grasita. Claro. Entonces, ahora hay simuladores de eso. Luego, las cintas no se movían a una velocidad milimétricamente perfecta. Tenían una cosa que se llama wow and flutter. La velocidad variaba ligeramente. Sí, claro. Y una persona superpurista decía, sí, yo escucho micro desafinación. Ahora existe simulación de cinta que te añade grasita y que te lo desafina microscópicamente. Poquito por algunos momentos. Y entonces eso empieza a hacer que la gente de mi generación diga, oh, esto ya me 200. empieza a recordar el pasado. Oye, Magu, también digo, después ya que entramos en toda la cuestión digital del sonido y todo eso, se nos viene también la cuestión del cine en casa, ¿sí? Ok. Que es una cuestión donde ya nada más no usabas un canal izquierdo y un canal derecho, ahora usabas un sistema 5.1, que también eso, volvemos a lo del sistema lineal, el sistema home theater o el sistema multicanal es viejísimo, data de 1940, cuando Disney sacó lo de Fantasía, y que para una escena donde Mimi está dirigiendo una orquesta, que hay un pinche abejorro que está jode y jode y Hace que jode, se mueva. es donde hicieron en las salas que hubiera que el abejorro se escuchara en unas bocinas y la sinfonía en otra, ¿sí? Y eso fue lo que nos hizo un poquito la cuestión de iniciar con lo del 5.1. Mira, ahí está en el video, Sí. esa parte donde el abejorro castroso Y está jode y uno va a jode, escuchar de un lado a otro. que dura sí. 1 minuto 50, pero Sí. se te hacen eterno, güey, porque ya no hayas cómo parar al Sí. chingado Y abejorro, es ¿no? un sonido muy molesto. Y es un sonido muy molesto. Y esa canción, bueno, esa obra maestra de un señor, no me acuerdo de dónde era, Nikolai se llama, Nikolai Rimsky es el compositor de esa obra musical que le llaman El vuelo del moscardón, que después le hicieron la del avispón verde, ¿sí? Porque Rimsky-Korsakov. Rimsky-Korsakov, no era Nikolai Rimsky-Korsakov, bueno, algo así, bueno, Ok. pero el señor la compuso y bueno, fue una pieza así como que muy elocuente también en los 80s porque salió con lo de la avispón verde y todo el rollo. Y bueno, Magu, ¿cómo pasamos de esa consola que tenemos a la otra, güey? ¿Por qué, güey? O sea, Bueno. yo manejaba estas Sí. y era una chulada ver todos esos botones. Cuando tú manejabas el cue de un canal del ecualizador, Sí. sabías matemática, física y manualmente lo Ok. que estabas haciendo. Y ahora les ponen a los millennials, Sí. pero permíteme, un dibujito en la pantalla donde ellos ya nomás saben lo que tienen que hacer, pero científicamente no saben lo que están haciendo, güey. Ok. Una manera de hacer la analogía, y tú eres de las personas que dicen, no, yo quiero el antiguo, es, ¿tú has visto alguna vez, cuando estabas en la universidad, la primera computadora que hubo, así que se llamó computadora, que era la ENIAC o UNIVAC, no me acuerdo, Ujú. y eso era básicamente una habitación Sí. que tenía componentes sólidos y todos eran grandes, Sí. y eso tenía menos capacidad que una calculadora Casio o de esas calculadoras normales. Claro. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que esa mezcladora de la izquierda donde sales ahí, cada una de las funciones que tienes, ganancia, high pass y bueno, Toda la serie no de vamos a botones, hablar de eso. Que eran 20,000. Sí, cada ajá. una de esas tiene componentes, pinche canal. tiene componentes electrónicos físicos. O sea, Sí. y alguna vez te ha tocado sacarlo y ver que tiene lleno de Sí, cosas. Es una, un solo es una canal, tarjeta electrónica. y se ensamblan. Sí. Y cada cosa tiene cierto peso y la suma de todo pesa muchísimos kilos. ¿Te acuerdas Sí, que cargar sí, eso necesitabas sí, una persona en cada esquina? 4 para Ok, cargarla. bueno. Y pesaba. Ahora, esa computadora, la primera que hubo, en los años 40, fue en 1940 cuando fue la primera, ya para los años 70, Ujú. 80, ya estaba miniaturizado a una calculadora Casio o Texas Instruments o de esas y no pesaba nada. Entonces, piensa que ese desarrollo que hubo en una computadora a una calculadora Ujú. o a una computadora portátil o ahora un teléfono de pantallita, pues es una computadora portátil que es mucho más poderoso que la computadora que tendría el Pentágono en los años 70 Ujú. para controlar misiles balísticos. Un teléfono es más poderoso que eso, porque han logrado miniaturizar y miniaturizar y miniaturizar. Entonces, lo que ves a la derecha es que ahí hay un procesador, como el de una computadora, que tiene la capacidad en que con muy poco espacio y con muy poco peso puede hacer todo lo que hace lo de la derecha, Y lo de lo la hace izquierda. con la misma calidad, con el mismo sonido final. Ok, recuérdatelo otra vez. Lo que La tiene el grasita, de la derecha, la grasita de acá. Lo que tiene el de la derecha no tiene grasa. Ok, Lo que tiene el de la derecha le ponía grasa. ya. Y ahora que estamos otra vez en el proyecto de Rudolf en ACME y que estamos usando analizadores de esta generación, estamos descubriendo cosas que antes no las podíamos, Wow.
porque los analizadores de antes, los de LEDs, Ujú. no tenían la capacidad de mostrarte... Sí, el audio un- control, aquel famoso. Sí, no, sí. no puedes ver un décimo de decibel, ahora puedes ver un décimo de decibel, y ahora lo que estamos explorando es que lo anterior tenía muchas imperfecciones, pero esas imperfecciones es lo que, con lo que creciste, Claro. y eso se convirtió en tu gravedad o en tu tierra física, y para ti es lo normal. Lo de la derecha no tiene esas imperfecciones, y como no tiene esas imperfecciones, que para mí es nuestro punto de referencia, decimos es imperfecto. Ya. Pero no, eso es neutral. Es básicamente no hace nada. Ahora, eso que está ahí, ahora mismo puedes ponerle aparatos analógicos antiguos, quiere decir de esa salida digital, la Ujú. conviertes en análogo, y llegas a un aparato que le va a poner grasa. Ok. Y otra vez vas a recuperar eso. Pero ahora existe algo que son como una especie de procesador, Ujú. que le dicen un servidor, y tú compras, así como comprar juegos de computadora o juegos de PlayStation, que uno los compra. Ujú. Sí, sí. Ahora lo que compras son simuladores de tecnología antigua. Wow. Entonces, eso ¿Pero se lo qué? insertas. ¿Es un componente electrónico como Eh, tal, un procesador? Es como una caja de un espacio, dos espacios, De un rack, servidor, ujú. y hay varias marcas. Una se llama Waves, otra se llama Universal Audio, Ok. y hay muchas empresas con muchos nerds Ujú. que han logrado descifrar lo que hacía el componente de la izquierda, Ok. hacerlo en modo digital, con algoritmos de ecuaciones matemáticas, y entonces tú puedes decir, quiero que en el canal 1, quiero un simulador de mezcladora de Rupert Neve. Ok. Ah, O fíjate, que, bueno, un simulador de mezcladora de solid state. Entonces tienes aquí, por ejemplo, la sección de preamplificación que le añade grasita. Ujú. De eso se lo puedes poner a las mezcladoras sucede nuevas. algo similar, digo, me toca porque yo soy guitarrista y me toca ver como un amplificador de nueva generación como ese que está ahí, que es completamente digital. Los Kemper, ¿cómo se llaman? Fractal y los Line 6. Este es Line Ah, 6, es un por Line 6. ejemplo. Este Line 6 lo que hace es, me dice, ok, vamos a emular un sonido. Entonces te pone varios amplificadores, Marshall 800, Sí. 900, 2000, Sí. y te pone cantidad de marcas que Sí. tú quieras. Y lo pones y el sonido que Está muy produce parecido. no es nada malo, Sí. ¿eh? O sea, se oye robusto. Incluso cuando yo voy a tocar un bar pequeño, me Sí. llevo ese en vez del Marshall. Bueno, imagínate lo que han descifrado, que tú puedes tener un micrófono Shure SM58 normal, de precio accesible para todos, Sí. bueno, para los que estamos en esto. Tienes un micrófono y existen cosas, es más, para estudio de grabación, donde dices, quiero transformar este Shure en una KG 414. Órale. Y entonces, y quiero ponerlo en un altavoz Marshall o en un Fender o en un Jazz Chorus. Entonces, todos estos nerds científicos han decodificado cómo es y han hecho digitalmente con ceros y unos cómo simularlo. Por ejemplo, Metallica ya no usa los amplificadores en los conciertos. Usa una cosa que se llama Fractal. Ok, Y tiene unas bocinas que son de mentiras. ok. Pero todo viene por Fractal que simulan. El bajista Trujillo tiene un Fractal para simular lo que él hacía antes, con sus Ok. pedales Wow. y con sus amplificadores, los Orange o el Mesa Boogie o lo que se ¿cómo se llama? Kirk y James tienen también Fractals y simulan lo que ellos quieren. Obviamente de que estos aparatos, los Line 6 y los Kemper y los Fractal, pues tienen años de que empezaron y las primeras versiones eran muy malas. Sí. Eran muy malas. Las primeras generaciones de mezcladoras digitales eran muy malas, es como todo. Y ahora mismo han mejorado mucho, cada vez está mejor. Lo que es complicado es como, por ejemplo, tú tienes un teléfono de una marca Ujú. y ya sabes que básicamente hay dos, iOS y Android. Ujú. Pero si tú te agarras el iOS 9 o 11, no sé cuál, comparado con el iOS 3, dices, caray, aquí no encuentro dónde está el botón, está diferente. Y si agarras un Android de un Samsung o un Android de un Xiaomi o un Android de un LG, todos son como Muy diferentes, similares, no, sí. pero son diferentes en la manera en que se personaliza. Ok. Aquí pasa lo mismo. Por ejemplo, en las pantallitas de la derecha, hay gente que pone los botones que tú estás acostumbrado, en lugar de ponerlos en vertical, los pone en horizontal. Ok. Hay gente que pone los colores, por ejemplo, ahí se ve una ecualización, graves, subgraves, medios graves, graves y agudos. Los colores cambian, la relación de aspecto de la pantalla puede ser más alargada o más gorda. Y eso es lo que hace que
por ejemplo, mis amigos, el Jonathan o el Rudolf, Charlie, Nachito. Un todos saludo ellos- a todos, muchachos. Un saludo a todos. Por ahí ellos, andan. ellos tienen que estar tome y tome training o son muy nerds y ellos mismos se meten a los tutoriales y tienen que aprender a usar todas las marcas. Claro, claro. ¿Por qué? claro. Porque si les toca, tienes que saber usarla. Pero no solo eso, una marca, por ejemplo, esta es una Allen & Heath, creo, sí. Es una Es una Allen & Heath. una no sé qué live, ok. Sí, de live. Ok, esa que está ahí, que saludos a mi amigo Diego Esparza, que de Monterrey, que él distribuye Allen & Heath. Esa que está ahí es un modelo, pero estos cabrones tienen muchos claro, modelos. claro, y, claro. y agarrar esa contra otra generación, es volver a aprender dónde están. Es como si tienes, si lo vemos a ver, el Windows 10 comparado con el Windows 8. 7 y así. O el 7. Tienen cosas en común, pero tienen cosas diferentes. Claro. O ahora el Catalina contra el que es anterior, el Mavericks o Leopard, todas esas cosas, te cambian muchas cosas, aunque tengas siempre como el esqueleto es parecido y te cambian cosas. Entonces, toda esta chamacada, la de nuestra generación, y tiene que estar todo el tiempo aprendiendo todos estos cambios. Ok. Las generaciones nuevas sufren menos porque las generaciones nuevas, la edad de mis hijos, ellos desde chamacos jugaban al Nintendo, si iban a casa de PlayStation. Están familiarizados con todo el Y botonerío. están acostumbrados a que todo esté cambiando, entonces Claro. sufren menos, nosotros sufrimos más. Oye, Magu, para cerrar un poquito ya el tema, ahora con el tema esto del COVID-19, ¿cómo crees que va a cambiar el mundo del espectáculo? Fíjate que es interesante porque a mí me toca hacer esa pregunta todos los días porque la Universidad de Guadalajara está en un proyecto que sería Cultura ODG, usando el Auditorio Telmex, y a mí me han nombrado el entrevistador. Ok. Y he hecho como unas 30 entrevistas. Tú estás en la lista más adelante de los que son proveedores. Tú, Ok. los Acme, los Pop, Barba, todos vienen en otra etapa. Bueno, Ujú. entonces, me toca preguntarle a cada quien. Ya entrevisté a Chong, a Rocha, a Lalo Sandoval, Heraclio. Ya he entrevistado a muchos y cada quien me da su versión de qué va a pasar. En la versión mía, tú me dices qué va a pasar después de lo del coronavirus. En la versión mía es cuánto tiempo hacia adelante quieres decir. Porque los humanos tenemos una capacidad de olvidar bien rápido. Sí. Entonces, por eso es que tenemos los políticos que tenemos, por eso es que hubo ya un SARS, hubo un MERS, y la gente olvida, por eso es que seguimos contaminando el planeta. O sea, correcto, es los correcto. humanos olvidan Tienes razón. todo. Ujú. Tú tuviste una enfermedad de algo, por ejemplo, y al año estás haciendo lo mismo que te hizo que tuvieras esa enfermedad porque lo olvidamos. Entonces, Claro. ¿qué va a suceder? Que mientras haya restricciones gubernamentales, Ujú. aquí en México las restricciones gubernamentales no son muy coercitivas. Bueno, aquí en Guadalajara, por ejemplo, el otro día fui aquí en Ciudad Granja, La Cabaña, y no bajé del carro la cosita que traía ahorita, el cubrebocas, Ajá. y inmediatamente dijeron, no puedes entrar. Ah, ok, fui por el cubrebocas. Pero en muchos lugares eso no está coercitivo. Por ejemplo, tengo amigos de Argentina y de España que si estás en la calle, te pueden detener porque hay Porque no ciertas traes horas, no, pero porque hay horas en que no puedes salir. Ajá. Entonces, y como yo le dije a muchos, mira, lo que va a pasar es que muchos ayuntamientos, muchos gobiernos se van a sentir atemorizados, van a dejar salir a la gente y va a venir la segunda oleada. O sea, Claro. y es lo que está pasando ya en todos lados. Entonces, en lugar de que hubieran aguantado hasta septiembre, octubre, Ujú. ahora nos vamos a ir hasta diciembre o enero. Ok. En cuanto se quite, tendremos al principio, tuve una conversación con Chong hace 3, 4 días, donde ya ves que están haciendo conciertos con carros. Sí. Ahora hay uno que hay conciertos que la gente se metió en una burbuja. Sí, lo vi, el de la... Sí, Pero ya bueno, está muy bueno, mamón el de y la ahora hay burbuja. muchos conciertos en línea que estás Sí. viendo, que es como ventanitas Pues de... no es lo Ok, mismo, te bueno, pones a ver la tele, y pero es yo- el DVD, güey. Y ahora, por ejemplo, en el Auditorio Telmex están poniendo ya marcas de que van a hacer conciertos y que como que una silla sí, dos no, una silla, y están haciendo eso. Y yo digo, son buenos esfuerzos, son intentar que esta industria, que es la que menos subsidios está teniendo, pues Claro. todo el mundo está tratando de ser como creativo, pero yo creo que al principio la gente va a ver los conciertos en línea, pero van a perder interés porque hay tantas cosas en YouTube de todas maneras. Sí, Ok, tú puedes ver lo que quieras. Luego, las cosas de los carros. A ver, papá, para mí y para ti, un concierto en carro, lo vas a escuchar desde el estéreo de tu carro. Ok, hay gente que tiene sistemas de sonido chingones y sistemas de sonido no chingones, y así cada carro va a sonar diferente.
Llevas a un desmadre. los de burbujas. Si tienes una burbuja ya perdiste las altas frecuencias, así es que bueno, no lo entiendo. Y la de la distanciamiento. Yo digo, ok, vas a ver un concierto y lo que sucede es que quieres estar aquí interactuando con la gente y todo eso. Y pues, Entonces, va a estar así, güey, sentadito en tu lugar. todo eso va a funcionar posiblemente durante cierto tiempo y después igual que los webinars. Los webinars se están haciendo Sí, webinars y ahorita todo el webinars. mu- ahorita y todo el mundo al se principio soltó. es así y ahorita todo va en Sí, caída. Ok, sí. ahora, si empiezan a haber conciertos ya como modo normal, tendrían que haber pasado tal vez a partir de que o se desarrolle una vacuna o se erradique esto como se erradicó el SARS o el MERS, Sí. a partir de ahí, dale un año. Todavía un año. Dale un ¿Crees? año porque al principio todavía los gobiernos van a estar como poniendo restricciones. Es como las cosas que dices, a ver, la gente, hay unos, en el coche solo puede haber 2 personas en algunos países, pero el tren y el camión está lleno, los aviones madre, están llenos. sí. Ya abrieron, el otro día vi que la casa de George ya abrió. Entonces, ¿cómo me estás diciendo eso? Pero no se abren los conciertos. La casa de George ya sabes que es un favorite. Sí, O sea, sí, sí, entonces, sí, sí. Me platicaron, me bueno, platicaron. luego, los conciertos como que sí o no. Entonces, las cosas se manejan como todo con una óptica diferente, No, yo te entiendo. En el ámbito corporativo, pero Magu, va a llegar a ser lo mismo. Ujú. O sea, al ámbito corporativo. yo decía, bueno, ¿por qué chingados está abierto el Sam's y el Costco? Y ahí es un bodegón con aire acondicionado que tiene 1000 gentes adentro, todas interactuando Sí. con los mismos productos, pero no pueden abrir una expo. Donde podemos también tener pasillos grandes, distancias entre stands, distancia entre cada persona, una persona por stand. Y en el Costco, y aparte en el Costco es peor el riesgo porque hay niños chiquitos y hay adultos mayores haciendo compras de primera necesidad. Otros dicen, es que para nosotros es primera necesidad. Bueno, para todos los que vivimos de la industria, de las convenciones y las exposiciones también es primera necesidad. Entonces es un tema bien delicado de por qué unas cosas sí y otras no, y el gobierno no se ha podido dar una respuesta. Yo soy socio de Amprofec, y no se puede dar una respuesta de por qué unos sí y otros no. Bueno, fíjate, supermercados. No me acuerdo si fue en un Walmart o en un Chedraui, y no me acuerdo si fue con mi hermana o mi mamá, pero vamos a entrar. Ok, ya llevamos de esta cosa. Sí, todo el pedo. No, fue en el que está en Plaza Patria, no, ¿cómo se llama? City Market. ¿Ok? Y dicen, no pueden entrar de a 2. Entonces vamos a decir, no, pues ni venimos juntos. Así dije, ni venimos juntos. Yo vengo Ni de la acá. conozco. Sí, ni la conozco. Bueno, ok, ya, nos dejaron pasar. Entonces dices, qué mamá. Ahora imagínate que yo voy con mi mamá y que yo soy el que trajera la tarjeta de crédito, por ejemplo, y no nos dejan entrar juntos. Entonces dijeran, no, si tú eres el que vas a pagar, entra tú. Sí, pero yo no sé lo que ella quiere escoger. Claro, Entonces, claro. hay mucha imbecilidad en muchas de estas cosas porque Sí, es la muy gente complicado. que define los lineamientos no lo establece muy bien y todo queda muy, muy confuso. Pero yo creo que esto después de... Mira, me gusta decir un año porque es como para acertar. O sea, un año después, todo va a estar, los conciertos llenos, los festivales, todo. Y para mí es como decir, la mayoría de la gente tiene tan poco alcance, tan poca visión, que no quieren ver más allá de su nariz y no se dan cuenta de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, siempre hay caos. Lo que sucede es que posiblemente desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, no ha habido algo que paralizara, y casi siempre, por ejemplo, aquí en México, todo lo vemos, eso pasa lejos, o las claro. matanzas, o Sí, eso sí, pasa sí, en sí, Chiapas, o eso pasa en Oaxaca, o sea, y todos vemos como que vivimos en una burbuja, Sí. y la gente no está racionalizando. Esta es la primera vez que pasa en demasiados países, y aquí donde te das cuenta qué gobiernos son los que toman decisiones duras, pero que protegieron a la población, y qué gobiernos son incompetentes. Nosotros tenemos históricamente, desde la época de nuestros abuelos, gobiernos Como el changuito, incompetentes. mira, así Sí. del... Ahora, por ejemplo, uno de los países que me toca viajar con mucha frecuencia es Taiwán, otro es Hong Kong, otro es Singapur, y Corea del Sur, Japón. Ok, en Taiwán les dio muy duro el MERS, pero durísimo como aquí, y ellos aprendieron. Y más o menos las primeras noticias de que estaba pasando algo fueron en noviembre, que pasaba algo en China. Taiwán bloqueó el país, así, bloqueó de que... Nadie entra, nadie sale. De que Punto. llegas, vas a estar en cuarentenado en el aeropuerto, y lo hicieron, y yo me pongo y allá es duro y la gente obedece a las decisiones. Mira, ya se la da huevo. Singapur igual, todo bloqueado. Y aquí, a la primera cosa, la gente llora. O sea, ahora, también es bien fácil decir, ¿por qué? Porque hay gente, tú puede ser que subsistas varios meses gastándote todos tus ahorros.
pero hay gente que no tiene Que no tiene ahorros. más que para vivir día a que día. es la mayoría de la gente que trabaja. En un país como el nuestro, que tiene tantas cosas mal hechas desde la época de la conquista, toda América Latina es una de esas regiones planetarias, América Latina, África. Es un caos. Es caos. Y los países de Europa, no toda Europa, Europa hacia el norte, porque si te pones a ver los países de Europa que son mediterráneos, Ujú. son los que más se amolaron. Sí. Y Inglaterra, que uno dice Inglaterra está ahorita, después de Estados Unidos, es el que más fallecidos lleva. Wow. Y luego tenemos a toda la gente que, así como hay terraplanistas, que la Tierra no es plana, o los que creen que los extraterrestres y todas esas cosas, pues son los que creen que esto no está pasando. Entonces, hasta que no se infecte uno de tus padres, o uno de tus tíos, o uno de tus hijos. Vas a caer en conciencia. Sí. Sí, qué complicado. Magú, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos un ratito en esto no es, yo siempre lo digo porque ahorita todo el mundo es capacitador y todo el mundo es maestro. No, esto es simplemente una plática, conocer tu punto de vista. Tú que eres una persona que eres muy querida por mucha gente, por todo lo que has aportado en conocimiento y a la industria del audio, no nada más en México, en todo el mundo. Queremos agradecerte el que nos hayas compartido tu punto de vista como un ser humano fuera de la tecnología profunda del audio, sino como un ser humano normal, que yo te conozco y sé que eres una buena persona, eres un buen tipo y eres un gran amigo. Entonces, pues muchas gracias, Magú, por estar aquí. No sé si quieras aportar algo más. Hay mucha gente que se conectó también acá en tu... Pues lo que hay que aportar es que cuando ya se quite la cuarentena ya de seguridad, tenemos que echarnos unos drinks, tú, mi Nino. Bueno, eso lo podemos hacer y que me toque ir a verte cuando tocas allá en el McCarthy's, que sueles tocar por ahí. Sí, me entero. Un beso a Daniela, que siempre nos presta ahí el McCarthy's para echar toquín. Y luego, estoy viendo ahí, mira, Michel Martín, uno que es amigo de España, que fue ingeniero de la Unión. Ajá. En la época en que... La Unión, grupazo, me encantaba la Unión. Ahí está el Memomix también, un saludo. El Memomix es no, chingoncísimo bueno. Memomix, uno de mis ídolos planetarios.